comenzamos las sesiones de este curso de Teología Natural. Tenemos hoy la sesión primera, la de presentación. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, vamos a comenzar hoy este curso de Teología Natural, que creo que tendrá unas 50 y tantas sesiones, en las cuales vamos a dar un poco una introducción a esta materia de la teología natural. Para seguirlo he preparado una serie de materiales, los tenéis en la descripción del vídeo, materiales para uso de los alumnos, y que esto responde a las clases que he tenido que preparar este año para el Instituto Teológico de San Ildefonso, donde he tenido que explicar, digamos, por unos motivos coyunturales, esta asignatura no entra dentro de las que imparto habitualmente en la cátedra de dogmática, pero dado que ha habido que prepararlo, pensé que podía ser bueno también tener estos materiales a disposición del que quisiera emplearlos. Por eso vamos a dar un poco hoy, en esta primera sesión, una presentación, una introducción de lo que se pretende en este curso de Teología Natural. Vamos a ir pasando a los materiales, que los podéis descargar de mi página de academia. El enlace está en la descripción del vídeo. Bien, como os comento aquí, son los materiales que he empleado para este curso del Instituto Superior de Estudios Teológicos de San Ildefonso, también para este mismo curso en el seminario de San José de Moyobamba. Ya os comento aquí que no soy el experto en esta materia, aunque sí he tratado algunos temas parecidos en otras ocasiones y por eso me he decidido a preparar esto. Como ya os digo y lo iréis viendo, todos estos materiales no tienen ninguna pretensión de originalidad, simplemente ofrecer una serie de ideas que creo que son importantes sobre la materia y básicamente sigo, gloso, a veces traduzco, porque muchos de los libros que empleo están en italiano o están en otra lengua, otros autores que ya veréis indicado tanto en la bibliografía general que veremos en esta primera sesión, como en la bibliografía o en los inicios, digamos el comienzo de cada uno de las sesiones, cada uno de los temas que vayamos viendo. Ante todo, os recuerdo que esta asignatura en general, Teodicea, otras veces se le llama Teodicea, otras Teología Natural, se relaciona con la filosofía de la religión, aunque ese aspecto no lo vamos a tratar en estos vídeos. La idea es presentar el discurso racional acerca de Dios dentro de un marco filosófico. Un marco filosófico que tiene presente tanto la metafísica, especialmente la metafísica, la teología natural sería una parte de la metafísica, y algunas cuestiones de la teoría del conocimiento, porque al fin y al cabo estamos hablando de un conocimiento natural de Dios. Por tanto, el objetivo de nuestra asignatura es el discurso racional acerca de Dios dentro de este marco filosófico. El término teología natural pues sería conocimiento de Dios a partir de la naturaleza, para distinguirlo de teología sobrenatural o teología sagrada. Comentaremos luego algo más estas distinciones, pero simplemente os recuerdo que el término teodicea, a veces se ha empleado esta terminología, en realidad lo inventó el filósofo alemán Leibniz para responder a las objeciones de Weil contra la existencia de un Dios providente. Sabéis que en todo el planteamiento de Leibniz, obviamente, toda la cuestión de Dios era muy importante. Él se encontraba ya con objeciones de ateos o de agnósticos en su época que, debido al tema del mal del mundo, veían que eso era incompatible con la misma idea de un Dios providente. Esto no es que se lo inventaran en esa época. Ya vemos cómo Santo Tomás responderá a esa objeción unos cuantos siglos antes, pero un poco en el marco de esas polémicas, Leibniz acuñó el término teodicea. Literalmente es justificación de Dios. Dicea viene del término dicaió, justificar, un poco como querer justificar a Dios. Obviamente, es Dios el que nos justifica a nosotros, no es que nosotros tengamos que justificar a Dios. Y todas las reflexiones de Leibniz entran dentro de su planteamiento de corte más bien racionalista, pero ahora no vamos a entrar en eso. Nos saldrá Leibniz en algún momento, en alguna de las argumentaciones, pero de momento simplemente indicar el origen de ese término. También os recuerdo que a lo largo de toda la historia del pensamiento,
nunca ha faltado esa pregunta por el fundamento o el principio último de todas las cosas. Esto ha recibido multitud de respuestas, como podéis figurar, según los diversos planteamientos filosóficos en cada época o en cada escuela. La idea de fondo, y por eso os lo digo aquí con claridad, el planteamiento de estas reflexiones tiene presente que la fe cristiana no es incompatible con la razón natural. Es decir, lo propio de un planteamiento católico, y más todavía si es tomista, es que no somos fideístas. Por supuesto que la fe nos va a dar un conocimiento de Dios, si al cual no podríamos llegar si no fuera porque el mismo Dios se ha revelado, pero también desde el punto de vista de la razón, alguna cosa podemos conocer de él. En un cierto modo podemos llegar a él. Es lo que tratamos de ver en esta asignatura. Obviamente, esta argumentación racional no puede presuponer la fe, porque si no queríamos el fideísmo, es decir, si lo que decimos desde el punto de vista de la razón se tiene que apoyar en una fe, pues estamos haciendo depender la razón de esa fe. Pero entonces, ¿cómo podemos decir que sin la fe podemos adquirir un cierto conocimiento de Dios? Caeríamos en una contradicción. Más bien, la argumentación forma parte de una determinada ontología. Veremos en en el primer tema qué entendemos por ontología, cómo hay que plantear todas estas cosas. Pero la argumentación de esta materia, de esta asignatura, obviamente pretende ser de tipo racional. Y esta materia entendemos que es muy importante para la formación en el currículum de estudios filosóficos y teológicos por dos motivos principales. El primero es, digamos, desde el punto de vista especulativo, es que ayuda a integrar muchos elementos de metafísica y de teoría del conocimiento al centrarnos en la causa primera de todas las cosas, entendida como el mismo ser subsistente. Ya veis que de fondo tendremos siempre el planteamiento de Santo Tomás. O sea que el estudio de la causa última, porque es de lo que se centra esta materia, esta asignatura, cómo podemos llegar a esa causa última, qué podemos decir de esa causa última, nos obliga pues, a actualizar y a poner en juego muchas afirmaciones de la metafísica y también de la misma teoría del conocimiento. Y en segundo lugar, desde un punto de vista práctico, puede servir para ayudar a responder a objeciones que se plantean desde una supuesta racionalidad, se plantean porque hay algunos que plantean la racionalidad, por así decir, en contra de un Dios trascendente. En ese sentido, podremos responder a estas objeciones. Partimos siempre de la noción de preámbulo de la fe, en el sentido de que podremos llegar a una causa primera, que es distinta del mundo. Eso es un poco el objetivo de esta asignatura. O sea que en esta asignatura también se pueden sacar muchos argumentos, muchos razonamientos para responder algunas objeciones que se puedan plantear contra la racionalidad de la fe cristiana. Esto tengámoslo muy claro, o sea, no se trata de que vayamos a demostrar racionalmente los dogmas de la fe cristiana, no, son indemostrables. La Trinidad, la encarnación, la elevación de la gracia, todas estas cosas, si son misterios en sentido estricto, no se pueden demostrar con la razón. Sobre esto la Iglesia tuvo que hablar bastante en el siglo XIX porque algunos pretendían que estos misterios se podían demostrar desde el punto de vista de la razón. Pero lo que sí podemos demostrar de una manera rigurosa son los preámbulos de la fe. Es decir, la existencia de una causa primera trascendente al mundo, que algo podemos decir de esa primera causa, etc. Veremos que no son muchas cosas, pero con una adecuada filosofía se puede llegar a ellas. O sea que, por tanto, el aspecto apologético también lo tendremos presente, pero repito, respecto a los preámbulos de la fe. Lo vamos a ver inmediatamente hoy en esta misma sesión, la cuestión de los preámbulos de la fe. Bien, aquí os comento inmediatamente que seguiremos en esta asignatura las grandes aportaciones de Santo Tomás de Aquino, porque sus aspectos más principales son hoy tan actuales como lo fueron en su época. De hecho, incluso algunos desarrollos científicos y lógicos de nuestra época permiten comprender mejor intuiciones de Santo Tomás.
y, repito, lo seguimos por la intrínseca verdad que tiene lo que dice. O sea, no es que uno sea tomista porque, no sé, lo mandó tal papa, lo mandó tal otro, haya sido muy recomendado. Sí, eso está bien, pero no es que sea verdadero porque ha sido recomendado, sino que ha sido recomendado porque es verdadero. O sea, esto del tomismo por decreto es una cosa que no funciona demasiado bien. Veremos que precisamente por esto algunos han querido pasar como tomistas para así estar dentro de la oficialidad, aunque lo que dijeran no tenía nada que ver con Santo Tomás. No, si en estas reflexiones seguimos a Santo Tomás es porque estamos profundamente convencidos, y trataré de demostrar eso, de la profunda verdad que tiene el doctor Angélico. Bien, esto un poco respecto a digamos, algunas perspectivas así generales. Respecto a la distribución del curso, aparece en el programa que ya di en su momento, lo tenéis en el índice, podéis desplegar también, como en otras ocasiones, digamos, las diversas partes, o sea, tiene el PDF este, lo podéis desplegar en los distintos apartados, los distintos temas, etcétera, para que lo veáis si queréis con más detalle, pero simplemente lo comento aquí. Básicamente, estos materiales tienen tres partes. La parte primera son cuestiones previas para introducirnos en la metafísica y luego, lo más importante dentro de esta primera parte, la argumentación sobre cómo llegar a Dios a partir de la realidad natural, con algunas cuestiones sobre nuestro lenguaje acerca de Dios, etc. O sea, esta será la primera parte. Diríamos, elementos metafísicos que vamos a emplear y cómo argumentar para llegar a una causa trascendente del universo. Repito, es lo que nos interesa ahora. No se tratará de llegar ni a la Trinidad, ni a la Encarnación, ni ninguna cosa de esas. Esos son misterios en sentido estricto. Aquí veremos cómo se puede llegar, qué argumentación hay que emplear para llegar a una causa trascendente del universo. En la segunda parte se estudian, en cambio, los planteamientos, diríamos, diferentes de ese modo de ver las cosas. Para algunos no hacía falta una argumentación acerca de Dios porque era evidente que Dios existía, o diríamos, Dios se puede demostrar por un argumento a priori, u otros, en cambio, negaban que se pudiera conocer a Dios, o simplemente afirmaban tal cual el ateísmo. O sea, en la segunda parte veremos esos planteamientos diferentes y, sobre todo, por qué dicen esas cosas, cuáles son sus presupuestos y qué dificultades tienen esos presupuestos. O sea, después de estudiar, en primer lugar, cómo tiene que ser nuestra argumentación para llegar a la causa trascendente del universo, veremos otras argumentaciones distintas, contrarias a esa, y cómo hay que enfocarlas, o qué, digamos, qué respuesta se les puede dar. Eso es la primera parte, y la segunda son las fundamentales, son las que llenan la inmensa mayoría de este curso, y añadimos luego una tercera parte en la cual saldrán ya algunas afirmaciones acerca de la naturaleza de Dios y algunas cuestiones teológicas que están muy relacionadas con estos aspectos más filosóficos, sobre todo el tema de la creación, la providencia. Esto es muy, digamos, durante bastante tiempo prácticamente se ha hablado del tratado de Dios en cuanto uno, casi desde un punto de vista puramente filosófico, como si la teología natural o la teodicea tuviera que ocuparse de Dios en cuanto uno, de su unidad, de su conocimiento, de su voluntad, de la creación. En esto ya veremos que hay que andar con pies de plomo, o sea, nuestro conocimiento en este campo es muy, muy limitado. Para esto nos hace falta la revelación, por lo menos para precisar bien estas cosas, pero también es cierto que algunas de esas cuestiones propiamente teológicas dependen fuertemente de cuál sea la argumentación filosófica. Por eso, en esa tercera parte, aunque trataremos algunas cuestiones que son ya más propiamente teológicas, nos fijaremos sobre todo en qué relación tiene con lo que hemos dicho antes acerca de esta causa trascendente y cómo entenderla de una manera correcta desde el punto de vista de la filosofía. Bien, en el manual de referencia, que ahora lo presentaré en la bibliografía, que es el de Ángel Luis González, y en general en muchos manuales clásicos de teología natural o de teodicea, se sigue el orden inverso. O sea, primero se habla de los ateísmos o del agnosticismo, de las negaciones de Dios o del argumento ontológico de San Anselmo, y después se presentan las argumentaciones de Santo Tomás o de otros autores a posteriori para llegar a Dios a partir de los efectos. Y ahí se estudian las vías de Santo Tomás,
Y después se dedica un amplio espacio al tema de los atributos divinos, tanto los que tienen que ver con el ser de Dios, su unidad, su simplicidad, o con los atributos operativos, lo que tiene que ver pues, con el gobierno de Dios, la creación, todas estas cosas. Y ese orden está inspirado en las primeras cuestiones de la primera parte de la Suma de Teología de Santo Tomás. Pero a nuestro modo de ver, ese orden que es muy oportuno en una obra teológica, como es la Suma, no es un orden adecuado desde el punto de vista filosófico. Pensamos que lo mejor es presentar primero la argumentación de Santo Tomás en el marco de su metafísica, para tener claro cómo argumentar en este punto. Y después, una vez que sabemos cuál es la argumentación correcta, cuál es la argumentación más adecuada para todo esto, compararlo con las otras argumentaciones, con las que se oponen a poder alcanzar a Dios desde el punto de vista de la razón. Y en cambio, esa tercera parte, la de los atributos divinos, le dedicaremos un menor espacio, porque a nuestro modo de ver aquí ya entran multitud de cosas que tienen que ver sobre todo con la teología revelada, porque para tener clara cuestiones acerca de la providencia, por ejemplo, de la relación entre la providencia y la libertad, pues habría que acudir más bien a la revelación, a ver qué nos dice, etc. O sea que por eso esa tercera parte será más reducida. Y este es el motivo por el cual cuando tuve que explicar esta asignatura, preferí preparar estos materiales, porque no me acababan de convencer ninguna de las obras que había, como no acababa de ver claro el orden. Está muy bien el manual de Ángel Luis González, el de UNSA, ahora lo veremos en la bibliografía, tiene cosas muy interesantes, pero a mi modo de ver este orden no acababa de dejar claras las cosas, y por eso el organizarlo todo de esta otra manera. Bien, desde el punto de vista práctico, ¿cómo se distribuye el curso? Pues tenemos este capítulo primero, que es brevísimo, lo que estamos haciendo en esta sesión, con la presentación del curso y la perspectiva que empleamos, y luego tenemos esa parte primera, el conocimiento racional de Dios a partir de la naturaleza. El capítulo segundo, digamos, en realidad es el primero, el otro es una presentación, pero para que en los materiales, digamos, del epígrafe siempre va a ser un 2 cuando comencemos el marco metafísico, luego un 3 la argumentación, etcétera. Por eso lo he llamado aquí capítulo segundo, aunque realmente el primero sea solo una presentación. Ahí lo que vamos a ver es el marco metafísico para la teología natural. Se supone que quien estudia teología natural antes ha visto metafísica o la está viendo de manera simultánea. Como emplearemos toda una serie de nociones, creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo sobre qué entendamos por metafísica, qué entendemos por ser, por esencia, por causa, toda una serie de cosas, porque si no, luego no podemos seguir adecuadamente la argumentación de los otros capítulos. En el tema tercero, lo que será el capítulo tercero, ahí tendremos la argumentación para llegar al mismo ser subsistente, digamos, la base de esa argumentación, el núcleo central de esa argumentación, y posteriormente pasamos a cada una de las 5 vías que presenta Santo Tomás. ¿Por qué hace esa presentación Santo Tomás? ¿Qué es lo que nos dicen cada una de esas vías? ¿Qué objeciones han recibido? ¿Cómo se pueden entender? ¿Hasta qué punto tienen aspectos válidos? ¿Cómo hay que corregir alguna cosa? Bien, todo eso ya lo iremos viendo. Y en 5 y 6, digamos, haremos como un cierto análisis crítico de lo que hemos tratado antes, porque especialmente en el estudio de las vías habrá que hacer referencia a la causalidad, pero sabemos que en la filosofía moderna se ha criticado, se ha puesto en duda la misma noción de causalidad. ¿Cómo podemos explicar la causalidad? Aquí haremos referencia a la argumentación típica de Santo Tomás de fundamentar la causalidad en la participación. Esa fue una de las grandísimas aportaciones de Cornelio Fabro y que veremos con detalle. Y posteriormente pasaremos al tema del lenguaje acerca de Dios y sus límites, donde estudiaremos sobre todo la cuestión 13 de la primera parte de Santo Tomás, que aunque está en una obra teológica, trata multitud de temas acerca de la analogía, nuestro lenguaje sobre Dios, etc. Bien, este sería el núcleo fundamental del curso de teología natural, pero tenemos que saber responder a las objeciones que se han planteado a esto, y eso es la parte segunda. Por eso se titula Otros planteamientos y sus presupuestos. Si os fijáis,
En primer lugar, sería casi planteamientos por exceso, los que han dicho que no hacía falta una demostración de Dios a partir de las cosas creadas, porque se puede dar una demostración a priori. Ese sería el tema del argumento ontológico y sus variantes. Y otro capítulo que creo que es muy importante y que no se suele tratar es una cierta variante de esto, no es lo mismo. Pero algunos autores han pretendido que en realidad no hace falta demostrar la existencia de Dios porque Dios ya es, digamos, es como una captación previa, es la condición trascendental de posibilidad de nuestros conocimientos. Aquí habrá muchos planteamientos trascendentalistas que estudiaremos. Esto ha sido muy común, sobre todo en los teólogos y filósofos de la Compañía de Jesús en la segunda mitad del siglo XX, y veremos que esto es absolutamente contrario al planteamiento de Santo Tomás, y que esto además lía completamente la cuestión y tiene unas consecuencias catastróficas en la teología, pero eso ya lo veremos en su momento. Y después de ver estos dos planteamientos que son casi como por exceso, el argumento ontológico y esa supuesta captación previa del absoluto, tenemos luego planteamientos por defecto. No se puede llegar a conocer a Dios, no podemos conocer nada de ahí con la razón, eso sería el planteamiento agnóstico, o directamente negar que hay una causa trascendente de todo lo creado, y eso sería el planteamiento ateo. Hablaremos primero del ateísmo más o menos en general y luego del ateísmo cientificista y su inconsistencia, porque muchas veces en nuestros días, partiendo de una noción de ciencia que no es la ciencia verdadera, es simplemente hacer como una filosofía de la ciencia por parte de algunos científicos, niegan que haya una causa primera, pero eso ya no es ciencia, eso es otra cosa que están organizando ellos. Poner un poquitín de orden en estas cuestiones sobre el alcance de la ciencia, cuáles son sus límites, cómo puede dar lugar a una filosofía, eso dedicaremos el capítulo 11. Algunas de estas cosas en este capítulo, los que dierais el curso de filosofía de la naturaleza, ya las traté, solo que aquí volverán a aparecer, pero orientadas al tema de la teodicea. Y en tercer lugar ya sería la argumentación racional sobre Dios y algunas cuestiones teológicas. Aquí diremos algo sobre la simplicidad de Dios, lo más característico de la esencia divina, que es perfectamente simple, el tema de la creación y el origen del tiempo y el tema de la providencia divina y la libertad humana. Sobre todo los dos últimos capítulos, como veis, entran ya dentro de lo que serían las cuestiones teológicas. De hecho, para muchas de estas cosas he empleado materiales que están en la primera edición de mi antropología teológica, porque, repito, son textos de Santo Tomás que sí, hay mucha argumentación racional, pero dependen sobre todo de la revelación. Pero creo que es importante ver cómo, según sea la argumentación racional, respondemos a un aspecto u a otro. Bien, y respecto a alguna cuestión práctica, aquí os recuerdo que la asignatura esta es difícil, requiere una reflexión profunda, son temas filosóficos complicados. Acordaos siempre que el aprendizaje consiste en adquirir hábitos intelectuales, y estos se ponen a prueba cuando hay que razonar y argumentar. Con frecuencia pues, se posee simplemente un conocimiento muy superficial de los temas. Ante un tema difícil como es este, pues es una ocasión para reforzar, para profundizar en esos hábitos intelectuales. Por esto, digamos, es importante que se lean estos textos, o también la del manual al que me he hecho referencia y que ahora veremos un poco la bibliografía, porque fijaos que un aprendizaje memorístico de los diversos textos y argumentos no serviría para nada, se trata de comprenderlo. Por eso es muy importante pues, ver primero digamos, el esquema que va a tener esa lección. Eso ya digo, lo podéis ver desplegando cada una de las lecciones. Aquí ya digo, en cada una de las partes se puede desplegar todo, podéis ir viendo un poco la estructura de cada capítulo, podéis ver también el índice. Y luego también haré referencia de vez en cuando a algunos resúmenes que preparé para el curso que tuve en San Ildefonso, que puede ser útil para ir asimilando, diríamos, las cuestiones más importantes. También, como digo, para que poder, digamos, sacar fruto a todo esto, conviene leer los mismos materiales, darles vuelta. Ya tendremos alguna sesión de preguntas para dificultades que pueda haber.
pero es importante que haya ese trabajo previo. Luego aquí recuerdo pues, el tema del examen parcial, en fin, estoy pensando en el curso que hice, hay examen parcial de la parte primera, de la parte segunda, en fin, esto en estos vídeos ahora nos interesa menos. Más importante es la cuestión de las indicaciones bibliográficas. El manual, como ya os dije, es el de Ángel Luis González de Teología Natural. Aquí hago referencia a la edición del 2008. Tenéis ahí todas las cosas fundamentales. Luego voy a seguir bastante, sobre todo en la primera parte, la tesis de Francesco Panizzoli, Ontologia della partecipazione verso una formalizzazione della metafisica di Tommaso de Aquino. Esto es muy interesante, no es que trate de teodicea, pero sí es una presentación muy buena de toda la metafísica de Santo Tomás con algunos intentos de formalización a través de lógicas modales. Luego se han hecho más cosas, pero digamos el resumen que da de toda la metafísica de Santo Tomás está francamente muy bien. En la línea de Cornelio Fabro, asumiendo lo principal de Gianfranco Basti. Repito, es una obra que merece la pena. Esa se puede comprar además en formato digital en Aracne. También es interesante esta obra de Mario Pangallo, Il creatore del mondo, breve trattato di teología filosófica. Es útil la obra del padre Victorino, el conocimiento analógico de Dios, porque dedica toda una parte a este conocimiento natural que podemos tener de Dios, a los nombres divinos. Y aquí no he hecho referencia, aunque lo vamos a utilizar mucho, sobre todo para el tema de las vías, la obra de Cristian Ferraro. Esta de nuevo también está en italiano. Haré referencia cuando en el capítulo que la utilicemos más, sobre todo el de las vías de Santo Tomás y algunas cuestiones sobre el argumento ontológico. Haré referencia a esta otra obra de Cristian Ferraro, que de todos modos, ya digo, la tendréis luego en cada capítulo cuando se vaya a emplear. Bien, y ya por último, para cerrar esta sesión primera, aquí recuerdo la perspectiva de los preámbulos de la fe. ¿Por qué? Por supuesto, el curso de Teología Natural está dentro de los estudios filosóficos y por eso la argumentación debe ser de tipo racional sin que intervenga la fe. Pero atención, porque esto no quiere decir que estas reflexiones no sean importantes para la fe misma, porque estamos en el centro de las relaciones entre fe y razón. Esto Santo Tomás lo expresó de una manera extraordinaria. Me gusta hacer siempre referencia a esta obrita de Santo Tomás, al comentario al De Trinitate de Boecio, además en la primera parte, cuestión 2, artículo 3. Este texto es curioso porque Santo Tomás es de los pocos que en el siglo XIII comentó esta obra de Boecio y aquí dice muchas cosas importantes para nuestra materia, porque se quiere preguntar cómo es posible que hablemos de Dios en la doctrina sagrada, comentar la escritura, pero también hablamos de Dios en la filosofía. Un poco estudiar esto y es justo nuestra materia. O sea, cómo podemos hablar de Dios desde el punto de vista de la razón sin que esto sea un inconveniente y sin que esto suplante o pise lo referente a la fe. Por eso toda esta obra de Santo Tomás es muy interesante, es prácticamente como una epistemología de las diversas ciencias para ver cómo se introduce ahí la teología sagrada, pero en esta parte que os digo, en la primera parte, cuestión 2, artículo 3 de este comentario, nos habla de las relaciones razón y fe. Fijaos, porque aquí tiene algunos textos muy interesantes. Fijaos este primer texto. Hay que decir que los dones de la gracia se añaden a la naturaleza de una manera tal que no la eliminan, sino más bien la perfeccionan. Por ello, la luz de la fe, que se nos infunde gratuitamente, no destruye la luz de la razón natural que nos ha sido infundida. Y aunque la luz natural de la mente humana resulte insuficiente para manifestar lo que se nos manifiesta por la fe, sin embargo, es imposible que aquellas cosas que se nos han transmitido mediante la fe de parte de Dios sean contrarias a las que poseemos por naturaleza. Es decir, para Santo Tomás no puede darse una contraposición entre fe y razón. Por supuesto que la fe nos va a decir otras cosas distintas, o sea, va a ampliar mucho lo que podemos conocer desde el punto de vista de la razón, pero no va a haber contraposición. ¿Y por qué no puede haber contraposición? Porque sería preciso entonces que uno de los dos fuera falso.
Y como ambos conocimientos, el de la fe y el de la razón, nos vienen de Dios, Dios sería autor de la falsedad, lo cual es imposible. Santo Tomás dice más bien, como en lo imperfecto se encuentra cierta imitación de las cosas perfectas, en aquello que conocemos mediante la razón natural hay ciertas semejanzas de lo que se nos comunica mediante la fe. Fijaos porque esto es interesantísimo. Santo Tomás nos está diciendo que cosas que conocemos por la razón natural pueden servirnos, tienen cierta semejanza de cosas que se nos van a decir por la fe. De hecho, el mismo Santo Tomás en alguna ocasión indica que el error acerca del conocimiento de las cosas de este mundo a veces nos lleva a errores en cuestiones que tienen que ver con la fe. Santo Tomás tiene aquí este profundo optimismo hasta dónde puede llegar el conocimiento de la razón, pero él mismo nos va a indicar que es muy fácil meter la pata, como vamos a ver inmediatamente. Fijaos que nos recuerda aquí que la doctrina sagrada se funda en la luz de la fe. La filosofía, en cambio, se funda en la luz de la razón natural. Como ambas, la fe como la razón natural, proceden de Dios, pues no puede haber una contraposición. Lo que sucede es que dice, es inferior la razón natural a lo que podemos conocer por la fe. Y aquí emplea esta palabra que es muy importante, casi un término técnico, ciertos preámbulos de la fe. Como la naturaleza es un preámbulo respecto a la gracia, acordaos que la gracia no elimina la naturaleza, sino que la perfecciona, tenemos unos preámbulos de la fe, una serie de conocimientos a los que podemos llegar mediante la razón y que no son directamente la fe, sino preámbulos, elementos previos a la misma fe. Santo Tomás continúa diciendo luego que si hubiera una contradicción entre fe y razón, es que no se está argumentando bien. Y fijaos que aquí va a dar Santo Tomás un punto interesantísimo. Va a decir que una argumentación para afirmar o para negar una verdad de fe nunca puede ser necesaria. Es decir, una verdad de fe, desde el punto de vista de la argumentación racional, tú no puedes ni demostrar que es verdadera ni demostrar que es falsa. Diríamos que nos encontramos ante una indecidibilidad. Esto supone, por supuesto, que la razón no es un sistema absoluto ni completo. Nos permite conocer muchas cosas de la realidad, pero no es un conocimiento absoluto. Absoluto solo es Dios. Entonces, ante afirmaciones de fe, las argumentaciones racionales nunca podrán ser completamente necesarias. Fijaos lo que dice. Si en las afirmaciones de los filósofos se encuentra algo contrario a la fe, esto no es filosofía, sino más bien un abuso de la filosofía por defecto de la razón. La razón, por supuesto, puede meter la pata y en algún momento Santo Tomás dirá que una de las consecuencias del pecado original es que como no estamos bien ordenados respecto a emociones, afectos, pasiones, todo esto, eso incluso nos impide conocer con calma y con tranquilidad lo que son las cosas. Por eso dice, o sea, cuando algo de la filosofía se opone a la fe, es un abuso de la filosofía por defecto de la razón. Y por eso es posible, mediante los principios de la filosofía, rechazar un error de este tipo. ¿Cómo se puede rechazar un error de este tipo? Fijaos, ya mostrando que es completamente imposible, es decir, si hubiera un planteamiento filosófico que se opone, por ejemplo, a decir que hay un principio trascendente al universo, tú puedes encontrar razonamientos para decir que eso está mal, que esos que niegan que hay un principio trascendente no están argumentando de una manera correcta. O bien, ya mostrando que no es necesario. Es decir, si alguien, por ejemplo, se opone al dogma de la Trinidad en nombre de la filosofía, tú lo que le puedes decir es que esa argumentación, que tendrás que examinar, no es una argumentación necesaria. Como mucho será una argumentación probable, una argumentación, diríamos, que no acaba de concluir, pero no será una argumentación necesaria. Porque dice, así como las cosas de la fe no se pueden probar de manera demostrativa, por la razón, tampoco lo contrario a ellas se puede mostrar de manera demostrativa que son falsas. Pero se puede mostrar que no son argumentaciones necesarias. Es decir, si alguien ataca directamente un dogma de fe, como la Trinidad o la Encarnación, tú podrás decir que esa argumentación que está dando no es una argumentación necesaria.
no es que puedas demostrar directamente que esa argumentación es falsa, igual que no puedes demostrar directamente que una argumentación, por ejemplo, a favor de la Trinidad o a favor de la Encarnación es verdadera. Tú no puedes demostrar racionalmente el dogma de la Encarnación o el dogma de la Trinidad. De hecho, es curioso porque cuando a lo largo de la historia algunos han querido demostrar estas cosas, lo que han dicho son tonterías. O sea, cuando han querido demostrar racionalmente la Trinidad, pues al final han llegado a una cosa de tipo arriano o de tipo hegeliano, en fin, cosas de lo más estrambótico, pero que no eran el dogma de la Trinidad. ¿Por qué? Si empleamos argumentos demostrativos, lo que es propiamente de fe no lo podemos demostrar. Podremos decir, esto se basa en la Escritura, esto se basa en tal dogma definido por tal concilio, sí, pero desde el punto de vista de la mera razón no vas a poder demostrar. Bien, la consecuencia de lo anterior es que Santo Tomás dice que hay 3 maneras de emplear correctamente la filosofía al exponer la doctrina sagrada, es decir, la enseñanza que recibimos de Dios. Para Santo Tomás, doctrina sagrada quiere decir una enseñanza, doctrina, somos enseñados, sagrada, por parte de Dios. Dice, podemos emplear la filosofía en la doctrina sagrada de 3 maneras. En primer lugar, para demostrar aquellas cosas que son preámbulos de la fe, que es necesario conocer en la fe, como son aquellas cosas que se prueban en filosofía acerca de Dios mediante razones naturales, como que Dios es uno y otras cosas de este tipo, acerca de Dios o acerca de las criaturas que la fe supone. Este sería el campo en el que nos vamos a mover. El campo de los preámbulos de la fe. También dice que puede ser útil la razón para hacer conocer mediante algunas semejanzas aquellas cosas que son de fe, como hace San Agustín en el libro de Trinitate, en el que emplea muchas semejanzas tomadas de las disciplinas filosóficas para manifestar la Trinidad. Fijaos, Santo Tomás no dice que San Agustín esté demostrando la Trinidad con semejanzas filosóficas, sino que las está empleando para exponer la materia de la Trinidad. Y en tercer lugar, es útil la razón para resistir a aquellas cosas que se dicen contra la fe, ya sea mostrando que son falsas, es decir, lo que va contra los preámbulos de la fe, tú puedes demostrar que es falso, o lo que va contra un dogma de fe, contra diríamos, un misterio en sentido estricto, tú puedes demostrar que no es una argumentación necesaria. No podrás demostrar que es falso, pero sí podrás demostrar que no es una argumentación necesaria. Como os dais cuenta, aquí Santo Tomás, de facto, lo que está suponiendo es el carácter limitado de la razón. O sea, la razón no es un sistema que sea perfectamente consistente y completo. Algo que veremos luego cuando hablemos contra el cientificismo, cuando repasemos todo lo de los teoremas de Gödel. Es decir, la razón tiene que ser un sistema abierto. No es que pueda reducir todo a un conjunto de axiomas que expliquen absolutamente todo y se expliquen a sí mismos. Si aceptáramos eso, caeríamos en el racionalismo. No, la razón tiene sus límites y precisamente por eso puede haber un conocimiento que sea superior a la razón, aunque no se oponga a él. Bien, y digamos, por otra parte, Santo Tomás dice que igual que se puede emplear bien la razón, se puede emplear bien la filosofía, se puede emplear mal la filosofía. Y aquí hay de 2 maneras. Empleando aquello que es contrario a la fe, que no es filosofía, sino una corrupción o abuso de la filosofía, y aquí pone como ejemplo a Orígenes, como metepatas mayor, porque empleó cosas del platonismo, que en realidad eran un abuso de la filosofía, o cosas como la preexistencia de las almas, o cosas de ese estilo, o bien incluyendo lo que es propio de la fe dentro de los límites de la filosofía. O sea, como si pretendiéramos que la filosofía tiene que abarcar absolutamente todo, que ser un sistema que te explique todo y, por tanto, solo lo que está dentro de la filosofía lo podríamos creer. No, la filosofía tiene también sus límites y por eso recuerda aquí Santo Tomás que, de acuerdo con 2 Corintios 10:5, llevando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. O sea, hay unos límites dentro de la misma razón que debemos tener presentes. Bien, pues terminamos aquí porque no quiero pasarme de los 40 minutos por cada una de estas sesiones y en la siguiente terminamos esta presentación y comenzamos ya
con lo que sería el capítulo que nos habla de la terminología filosófica, la ontología, la metafísica que vamos a utilizar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.